Hola, mi nombre es Torres Mendoza Julieta y yo les hablaré sobre el tema de oligohidrapnios. Y bueno, el término oligohidrapnios hace referencia a la poca cantidad de líquido amniótico en el embarazo. De hecho, etimológicamente, el prefijo oligo significa poco, hidor agua y amnión membrana delgada que rodea al embrión. Es necesario conocer lo que es este líquido, que es esencial para que el bebé pueda crecer. Este fluido acuoso lo podemos encontrar dentro del saco amniótico, también llamado membrana. Este ayuda a colchonar y proteger al feto desde el inicio hasta el nacimiento del bebé. Es importante también para que los pulmones, riñones y tracto gastrointestinal del bebé puedan crecer. El líquido amniótico lo va a fabricar los pulmones y riñones del bebé. Este ingiere el líquido y lo excreta en forma de orina. Después de la semana 16, este está formado por la orina del bebé. Él toma y orina este mismo líquido. Es un filtrado de la sangre del feto y de la madre. Se filtra y se forma esa agua. De hecho, en la imagen que les puse podemos observar que no existe un espacio entre su cara y la placenta. Y además hay un espacio reducido. Es importante mencionarles que la disminución del líquido al inicio del embarazo es más grave que la disminución entre más tarde, ya que nos alerta que algo está gravemente mal. Tenemos dos tipos. Tipo 1, inicio temprano entre las 13 y 27 semanas. Tipo 2, menos de 27 semanas. Adentrándonos en la fisiopatología, tenemos causas placentarias, donde el 50% es de ruptura prematura de membranas, e incluso puede ser cuando ya están a término. La mujer va a notar estas pérdidas en la ropa interior. También podría ser que la placenta esté funcionando mal, pues una mala presentación que me lleve a lo que se conoce como insuficiencia placentaria podría ser por preeclampsia, diabetes, hipertensión o tabaquismo severo. Si yo tengo una placenta insuficiente, se tendrá poco flujo sanguíneo hacia el feto. Y si éste recibe poco flujo sanguíneo, es lo mismo que si nosotros tenemos isquemia. Lo primero que sufrirán son los riñones, con el cual, pues como ya he mencionado, el feto va a orinar poco, y al orinar poco se tendrá oligohidrapnios. Tenemos causas fetales, las que no son por malformaciones de órganos son más frecuentes que las malformativas. Entonces, tenemos retraso del crecimiento intrauterino, donde este nos llevará a falta de líquido, o sea, un hipoflujo. También tenemos gestaciones que se prolongan más de lo debido, más allá de las 42 semanas, lo que conocemos como embarazo cronológicamente prolongado, pues el líquido aumentaba de forma progresiva hasta las 24 semanas, luego se estabilizaba y luego tendía a no formarse en gran cantidad. También tenemos infecciones fetales, sobre todo por citomegalovirus. Este es un tipo de virus del herpes. Después ya viene toda la parte de lo que son malformaciones orgánicas del feto. Las primeras a descartar son las renales y luego las pulmonares, que es el otro gran productor de líquido amniótico, como les mencioné. Dentro de las urinarias o renales tenemos obstrucción del tracto urinario, sobre todo las obstrucciones ureterales bilaterales o las valvas uretrales posteriores. Estas son exclusivas del feto de sexo masculino. También tenemos problemas en los riñones, donde se puede dar una agenesia renal bilateral, o sea, no voy a ver líquido. El pronóstico fetal nos muestra una mortalidad del 100%. Este feto no puede sobrevivir una vez que nazca. Todo lo que son las patologías de riñones multiquísticos, todo lo que son los defectos del tubo neural, que también nos puede dar defectos de la parte pulmonar, como displasias broncopulmonares. Las causas maternas podría ser el consumo desapercibido de añez. Por ejemplo, el paracetamol no tiene problemas en el embarazo. De hecho, la mayoría de las embarazadas no suelen tomar medicamentos por su cuenta, pero muchas veces, en lugar de paracetamol, toman ibuprofeno. Por eso, lo mejor es asegurarse que la embarazada no esté tomando medicación. Por ejemplo, los IECAS.
apenas una paciente hipertensa que se diagnostique en el embarazo, si está con IECAS, como captopril, se le suspenden. Y si está tomando inhibidores de prostaglandinas, como ibuprofeno, también se le suspenden. En los síntomas, pues pueden ser levemente distintos en cada embarazo. Pueden incluir pérdida de líquido amniótico. Esto puede deberse a la rotura del saco, que no se vea suficiente líquido amniótico en la ecografía, y pues el útero es más pequeño de lo esperado para lo avanzado que está el embarazo. Entre las complicaciones tenemos las que son antes del parto o anteparto por falta de líquido. Todo lo que es lo más grave, por ejemplo, hipoplasia pulmonar, pues el feto, al no poder utilizar el líquido para expandir y hacer madurar sus pulmones, nace con pulmones hipoplásicos, o sea, pequeños, que la mayoría de las veces, dependiendo de la hipoplasia, nos puede llevar casi un 70 o 90% de mortalidad. Todo lo que son deformaciones esqueléticas, desde lo más simple hasta las más complejas. Las esqueléticas, que son recuperables con fisioterapia, hasta las que necesitan cirugía, pues el feto no tiene cómo moverse, entonces no desarrolla bien su parte musculoesquelética. Y a su vez, los retrasos de crecimiento intrauterino que se asocian, porque la mayoría de las veces hay hipoflujo de la placenta. Y tenemos las que son en el momento del parto o intraparto. Puede ser sufrimiento fetal agudo, los que nos lleva a hipoxia fetal por compresión del cordón. Cuando el útero se contrae, como no hay líquido entre el feto y la pared uterina, el cordón va a quedar atrapado y se va a comprimir. Y es como si nosotros nos dejaran sin oxígeno durante 1 minuto o lo que dura la contracción en forma repetida. Puede ocurrir incluso facie de Potter. Se puede identificar porque los ojos están ampliamente separados, con pliegues del epicanto, puente nasal amplio, implantación baja de las orejas y mentón pequeño. Esto es a causa de la insuficiencia renal. Es una apariencia característica que ocurre en un recién nacido cuando no existe este líquido. Y bueno, en los auxiliares diagnósticos tenemos diagnóstico clínico. Nos basaremos porque la altura uterina es menor de lo esperado para las fechas. Es decir, podemos medir el útero de una embarazada que mide con un embarazo, por ejemplo, de 30, y la medida uterina nos da como para 28 o 26 semanas. Algo está pasando ahí. O el feto es chico o tengo poco líquido. Y pues para diferenciar clínicamente si es el feto o es el líquido, es que cuando yo vaya a palpar la panza, no tendré algo que me amartigüe. Voy a tocar la pared uterina y el feto. Los latidos cardíacos se van a escuchar perfectamente bien. Y muchas veces la mamá nos dirá que el feto se mueve poco, pues porque no tiene dónde moverse, está quieto y la mamá nota disminución de los movimientos fetales. Ante esos signos clínicos vamos a pedir una ecografía para confirmar. De ahí de nuevo el índice de líquido amniótico va a ser menor o igual a 5. Esta es una técnica de los 4 cuadrantes o ILA, método de Phelan, que consiste en sumar los máximos diámetros verticales de un bolsillo de líquido amniótico medido en 4 cuadrantes, dividiendo imaginariamente el abdomen mediante 2 líneas perpendiculares que pasan por el ombligo. Es muy posible que necesite un tipo especial de ecografía. Esta se llama estudio de flujo Doppler. Esta funciona para calcular el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos de los riñones del bebé y la placenta. De tratamiento tenemos amnoinfusión. Esta es una técnica novedosa que puede ayudar a mantener los niveles de líquido amniótico durante el parto. Consiste en introducir un catéter a través del cuello uterino y bombear una solución salina hacia el saco amniótico de forma constante. Con esto se reduce el riesgo de compresión del cordón umbilical y se aumenta la probabilidad de tener un parto natural. Tal vez esto sea necesario si está en trabajo de parto y ha roto la bolsa. Esto no se va a realizar si todavía no está en trabajo de parto, porque podría causar una infección, porque no es como el líquido amniótico materno. En sí, el tratamiento se tomará dependiendo de
Si tenemos una ruptura prematura de membrana, se trata esta. Si lo que está un citomegalovirus, manejaremos este. Si hay una insuficiencia placentaria por isquemia, trataremos de mejorar la isquemia para mejorar el flujo. También tendríamos el control ecográfico exhaustivo. La mujer tendrá que hacerse varias ecografías para que se asegure de que el feto crece al ritmo adecuado. Tenemos reposo parcial absoluto, donde generalmente se hacen de cúbito lateral izquierdo para que mejore un poco el retorno venoso. Beber mucha agua, pues con que tome muchos litros de agua la mamá y continúe con el reposo, podemos llegar a mejorar la cantidad de líquido amniótico. Y ya si los problemas son demasiado riesgosos para la mamá o el bebé, es posible que debamos o deba tener a su bebé antes de tiempo. En los cuidados de enfermería es importante valorar la fiebre, porque puede presentarse la coriamnitis, que es cuando el saco amniótico lleva roto mucho tiempo, lo que permite que las bacterias de la vagina suban y entren en el útero, lo que da lugar a la infección de la placenta y líquido amniótico, por lo cual el síntoma principal pues es la fiebre. Tenemos que estarlo checando. Después vigilar frecuencia cardíaca fetal y movimientos fetales, porque como mencioné, la madre puede mencionarnos que su bebé se mueve poco, entonces tenemos que estarlos checando, que todavía exista ese movimiento del feto. Valorar la salida del líquido amniótico, o sea, sus características, pues como mencioné, al existir una infección, puede existir un flujo maloliente, o pues en sí el color es un tono amarillento, ligeramente amarillento, y que sea claro. Si no es así, pues ya nos indica que hay algo malo ahí. El control de líquido amniótico, o sea, mantener equilibrio hídrico, vía oral o intravenosa. Como mencioné, esto es de mucha ayuda para que se reponga este líquido. El reposo absoluto, la educación materna, pues explicarle lo que le está pasando y explicarle qué medicamentos son adecuados para ella, qué medicamentos hay que suspenderle, enseñarle que debe tomar bastante líquido, o sea, estar en constante hidratación para el bienestar de ella y su bebé. Y bueno, el apoyo emocional, pues ella podría estar pasando por un momento difícil, pues al estar pensando o donde podría perder a su bebé, pues deberíamos darle un acompañamiento, porque esto es importante para ella en todo este proceso. Y bueno, estas son mis bibliografías. Si tienen alguna duda, con gusto me pueden preguntar.